Se los decíamos al principio, la Institución Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que dio cuenta de que en la órbita del INAU hay exposición a situaciones de explotación sexual, microtráfico de sustancias ilícitas, además de un aumento de niñas y niños y adolescentes al amparo de la institución. Bueno, para profundizar un poco en este informe de la Institución de Derechos Humanos y qué es lo que se debería o se espera que se pueda hacer en la próxima gestión en el INAU, recibimos a Natalia Argencio, directora por el Frente Amplio de la institución. Bienvenida, Natalia, una vez más a la mesa de desayunos para hablar un poco de este tema que, bueno, leyendo el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, o sea, cada vez que venís hablamos de cosas horribles, ¿no? Pero realmente es impactante, ¿no? Las situaciones que se plantean con esto, con esta exposición de estos chiquilines, esta cantidad de chiquilines a situaciones de vulnerabilidad total, pero además ya entra la explotación sexual, consumo y tráfico de sustancias. Para empezar, hablemos de cuántos centros fueron relegados por la institución y después empezamos a profundizar, si te parece. Bueno, muchas gracias nuevamente, ¿no? por tratar estos temas tan horribles, pero tan importantes, porque acá se requiere un Estado responsable justamente para poder proteger a estas gurises y estos gurises. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene dentro de sus cometidos generar este contralor, ¿verdad?, haciendo las visitas en los diferentes centros de 24 horas de INAU, donde están internadas las niñas, donde viven las niñas, niños y adolescentes que fueron separados de sus familias de origen por situaciones de vulneración de derechos. Este no es el primer informe. Este informe dice lo mismo que reiterados informes que hemos estado discutiendo aquí en esta mesa, que he estado presentando desde mi rol de Contralor. Con todo mi equipo hemos estado trabajando en evidenciar estas situaciones justamente para proceder a revertirla. La institución muestra que el Estado no está pudiendo dar respuesta a estas situaciones, no está pudiendo atender, no está pudiendo abordar. Y no solamente eso, sino que dentro del Estado se suman otras situaciones de vulneración de derechos como lo que hacías referencia recién, la captación de estas niñas, niños y adolescentes para situaciones de explotación sexual o situaciones de microtráfico en aquellos escenarios de salidas no acordadas, tantas veces expuesta como uno de los indicadores de vulneración de riesgo. Hay una cosa que me gustaría hacer énfasis porque me parece que es algo que no sé si es nuevo, pero por lo menos en los anteriores informes yo no lo recordaba, es que señala que adolescentes egresados del sistema de protección eran utilizados por las redes para pasar a ser captadores de otros chiquilines que ya conocían por haber convivido en estos centros. O sea, los que salen, son captados por estas redes y van a buscar a los chiquilines que están en los centros del INAU. Perdón, agrego un dato. Se da como la paradoja de que hay chiquilines que ingresan al sistema por casos de explotación sexual, pero a su vez ingresar al sistema también implica riesgos de ser captados para eso mismo. Es la propia vulneración de derechos, ¿no? Acá, digo, no son responsables nunca las niñas, niños y adolescentes que son víctimas siempre. Acá hay un mundo adulto que justamente, por un lado, tenemos un Estado que no está pudiendo proteger y por otro lado están las redes de explotación sexual donde ahí tienen terreno fértil justamente para captar y para instalar el delito. O sea, acá tenemos que mirar la problemática en toda su dimensión. Y tenemos que entender, digo, ¿por qué llegan estas gurises y estos gurises al sistema de protección? Por la desprotección que hay a nivel del territorio, porque no hay un trabajo a nivel del territorio de prevención con las familias. Entonces, una vez que ingresan, ¿qué pasa? Tienen largas permanencias. Hablábamos de los tiempos de permanencia de INAU, porque cuando decimos, bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el método? ¿Y qué nos dice la Institución Nacional de Derechos Humanos? Que no hay recursos suficientes, que no hay técnicos, que no hay acceso a tratamientos de salud mental, que no hay restitución de derechos. O sea, que no hay un proceso, un proyecto de atención individual por cada niña, niño, adolescente que está dentro del sistema de protección para que pueda egresar del sistema de protección y restituir el derecho a vivir en familia, porque esa es la idea. La idea no es que ingrese y que quede. Pero ¿qué pasa? Largas permanencias, no se atiende la situación de vulneración de derechos y ¿eso qué genera? Genera más violencia. ¿Violencia dónde? Dentro de los hogares de INAU.
Y esto muchas veces terminan siendo derivados a clínicas psiquiátricas, clínicas de salud mental. Entonces, vamos a repasar rápido. Afuera son víctimas de violencia, vamos a poner un ejemplo, abuso sexual. Una niña ingresa al sistema de protección, pasa años institucionalizada, no recibe ni acceso a terapia de salud mental, ni acceso a las ayudas extraordinarias del BPS, por ejemplo, todo lo que se tiene que acompañar para evitar las alteraciones del desarrollo. Y luego todo ese tránsito, que es toda la vida, todo su desarrollo, ¿qué pasa cuando llega a la adolescencia, a los 18 años? Egresa del sistema. Y acá muchas veces los egresos se dan donde se revinculan, que esto también está en el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, egresan con vínculos como por ejemplo con novios mayores de edad. Entonces el Estado está siendo partícipe de continuar esta vulneración de derechos, pero claro, ya no tienen más de 18 años. La situación es grave, pero no estamos hablando de una situación nueva. Sí, eso es lo que más llama la atención. Vos recién mencionabas que el Estado no es responsable. No, el Estado es responsable. No está siendo responsable, me refiero, de la obligación que debería asumir, pero la realidad que la obligación no la asume desde hace décadas. Y lo más frustrante de todo esto es que con cada informe que aparece nuevo del INAU nos damos cuenta que la institución está peor, en lugar de estar mejorando lo que es su gestión y su abordaje con las infancias, empeora sistemáticamente. Sí, ha tenido un retroceso. ¿Cómo se sale de esto, no? Se requiere, sin lugar a duda, la transformación de lo que es la matriz de protección de infancias y adolescencias en el Uruguay. El Uruguay no tiene un sistema de protección que proteja. No hay una interinstitucionalidad trabajando realmente en la restitución del problema. Tú hacías referencia a que esto tiene décadas. Es importante siempre entender cómo se trabaja la protección de las infancias. Entonces tenemos que mirar qué marco normativo tenemos. Y siempre hago referencia al año 1989, la Convención de los Derechos del Niño. Es muy reciente. 1989, la Convención de los Derechos del Niño. Recién en 1990 Uruguay la reconoce. Y allí se comienza a trabajar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice cómo nuestro país tiene que proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ese código se aprueba recién en el año 2004. Es ahí, si empezamos a mirarle una trayectoria rápida, a nivel del marco normativo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, explotación sexual, por ejemplo, abuso sexual, cuáles fueron las normativas que se fueron definiendo, y luego la academia, luego la sociedad civil, que fueron partícipes activas, toda la sociedad civil, en decir, bueno, ¿cómo transformamos ese marco normativo en prácticas para restituir los derechos? Hay una cosa que es muy importante y hay que llevarlo al terreno cotidiano, al terreno doméstico, a nuestras realidades. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 12 años, entonces decimos, bueno, ¿qué hay que hacer en la casa con nuestras hijas y hijos? Hay que protegerlos, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo. No hay que encerrarlos. O sea, el encierro no es la medida para que nuestras hijas y hijos se desarrollen. Bueno, ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué cuando hablamos de salidas no acordadas, en lugar de decir, bueno, ¿cuáles son los equipos, la cantidad de recursos humanos que se necesitan? ¿Cuál es la especificidad de la atención que hay que brindarle a estos niños, niñas, adolescentes? En lugar de hablar de eso, ¿de qué se habla? ¿De hogares de puertas abiertas o de puertas cerradas? Lo habrán escuchado a autoridades, al director departamental de Rivera, frente al caso de Rivera terrible que estuvimos hablando durante el año 2024. A ver, se sigue hablando de que, bueno, son hogares de puertas abiertas y no podemos retenerlos. Bueno, no. Estamos hablando de que en el año 2024 sucedieron más de 9.800 salidas no acordadas. Y tenemos que entender, más de 1.100 niñas, niños y adolescentes salieron 9.800 veces. Es un disparate. Y si ponemos ejemplo qué sucede en esas salidas no acordadas, recordemos, en noviembre hubo un caso de abuso sexual mediático, fueron muchos más. Sí. Fueron 4 en un mes contabilizados ante situaciones de salidas no acordadas. Un caso de una adolescente que en una salida no acordada fue abusada en el Prado. La semana pasada hubo un caso de un adolescente de 12 años que se fue a la playa sin aviso y fue víctima de abuso sexual en la oportunidad de esa salida no acordada. Entonces, si empezamos a contabilizar, las situaciones son muchas. Pero ahí no tengo que poner el foco ahí, sino que tengo que poner el foco en qué pasó, por qué no se está haciendo. Entonces, volviendo al tema de las décadas que esto está mal,
No, esto se fue desarrollando. Se fueron diseñando muchísimos modelos de atención. Nosotros con mi equipo tomamos esos modelos y seguimos trabajando para ponerlos en práctica, pero lamentablemente no se puso en práctica la atención. Seguimos teniendo trabajadores sin especialización, sin capacitación, con muchísima voluntad, pero a voluntad sola no se restituye derecho. Natalia, ¿cuál es el grado de respuesta del sistema penal a esto? Porque estamos hablando de... Vos mencionabas muchísimos casos de abuso sexual que evidentemente el Estado, por alguna de sus patas, termina detectando, por eso aparecen en los informes. ¿Qué es lo que pasa con los victimarios en esos casos? Bueno, acá... Digo, pienso, por ejemplo, en un caso casos de 33, donde, sí, claro, donde las situaciones fueron muy sonadas. Sé que ameritaron investigaciones penales, después no hubo demasiadas novedades sobre qué terminó ocurriendo con eso. Casos de 33, explotación sexual, más de 17 adolescentes, se reiteró la denuncia 2020-2021, denuncias que están en fiscalía, más de 200. Cuando decimos qué pasa con estas situaciones, bueno, yo lo que digo es, evidencia hay, denuncias se pusieron sobre la mesa, la fiscalía está al tanto. La Suprema Corte de Justicia sacó, tenemos que recordar la acordada de la Suprema Corte de Justicia, la 8202, cuando luego de la interpelación convocada por la senadora Nane, con toda esta evidencia que ponemos sobre la mesa de la desprotección, de la vulneración de derechos, la Suprema Corte de Justicia comenzó a hacer un seguimiento de contralor de las situaciones de las niñas, niños y adolescentes en los hogares INAU una vez que los derivaban. O sea, estoy hablando de Suprema Corte de Justicia, de los órganos de contralor como es la Institución Nacional de Derechos, como fue el Parlamento, una interpelación, la Fiscalía al tanto de todo esto y lamentablemente en estos 5 años un oficialismo que no reconoció la emergencia de la situación de la desprotección. Se requiere, cuando digo transformar la matriz de protección, es sentarse la interinstitucionalidad y trabajar realmente en abordar esta problemática. Tenemos todas las recomendaciones de UNICEF, toditas, punto por punto, de cómo trabajar todo lo relacionado a la capacitación. ¿Qué pasa con el Ministerio de Economía y Finanzas? Tiene que también otorgar los recursos. Pero no solamente es un tema de déficit de recursos, sino que también tenemos una crisis financiera instalada en el instituto. Pero quiero separar esto porque me parece importante. Porque, por ejemplo, para la atención de explotación sexual se desarrolló el modelo. Desarrollar un modelo significa diseñar cómo atenderlos, qué tiempos de seguimiento, qué equipos, qué profesionales, cómo va a ser el método para abordar. Asistencial de cada... Exacto. Se hicieron los llamados, ganaron esta licitación El Paso y Gurises Unidos. Estamos hablando de organizaciones con trayectoria, ¿verdad?, en la temática. Quedó pronto para comenzar a atender en marzo del 2024. Por disposición del presidente de INAU, como no había presupuesto destinado para la puesta en funcionamiento de estos equipos para la atención de situación de explotación sexual, recordando que la atención de cada situación de explotación sexual tiene un costo aproximado de 30.000 pesos por mes. Tenemos 460 casos detectados dentro del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y se decidió no proceder a la atención. Entonces también responsabilizo, hay un Ministerio de Economía y Finanzas, entonces si acá hay una emergencia implica que hay que dotarlo de los recursos. Pero a su vez hay una situación de crisis financiera instalada hoy en este organismo, un organismo que maneja más de 20.000 millones de pesos por año, como es INAU, donde hay una situación de descontrol de lo que tiene que ver con las rendiciones de cuentas, pero no la rendición de cuentas responsabilizando a las organizaciones de la sociedad civil o a quienes tienen los convenios, sino desde el control interno. Tenemos evidencia que fue puesta sobre la mesa contundente el 23 de diciembre, que la senadora Nane convocó a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Se citó al directorio de INAU por la situación del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que decía exactamente que el Estado era responsable por las situaciones de vulneración de derechos, y a su vez
porque habíamos trabajado en todo el año en identificar estas situaciones de descontrol descontrol interno de las rendiciones de cuenta. Quiero decir que se estaba pagando muchísimo más, había pagos indebidos que superaban. En ese momento, en diciembre, eran 20 millones de pesos aproximadamente. Hasta la fecha son 2 organizaciones y entre las 2 lo que tenemos contabilizado es que suma casi $1 millón de pagos indebidos. ¿Podemos explicar un poco cómo se da eso? ¿Cómo es que se le paga $1 millón a 2 organizaciones de manera indebida? La situación es que los convenios que hace INAU con la sociedad civil establecen la modalidad de pago. Entonces la modalidad de pago es por sujeto de derecho atendido o puede ser también por proyecto. Se le paga, se los contrata para atender a 20 niñas, niños, adolescentes y se le paga, puede ser 20, 30, 40 o 60 URs, por ejemplo, por sujeto de derecho atendido. También tiene otra modalidad que tenemos de convenio que dice, si atiende menos del 75%, si atiende menos del 75%, pasamos a pagarle específicamente por cada niño, niña, adolescente que atiende. Pero si no, le pagamos por el proyecto entero. Esto también hace a la necesidad de la sostenibilidad del proyecto, porque hay que contratar los recursos humanos, el alquiler, todo lo que implica la puesta en funcionamiento de un proyecto de atención. Pero claro, si se hizo un contrato para atender a 25 y resulta que se atendió, un mes se atendió 6, otro mes se atendió 10, otro mes se atendió 12... Es menos del 75%. Es menos del 75%, corresponde en esos casos hacer los ajustes y pagar solamente por lo que se está atendiendo. Y aquí es donde no hubo esos controles y se pagó por la totalidad siempre. ¿Y por qué se atendió a menos? ¿Hay una explicación? Lamentablemente eso también Es otra falla. Es otra falla interna y es una falla interna de la crisis propia que tiene este sistema de protección. Cuando miramos los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos también habla de los traslados interdepartamentales. Entonces ahí también tenemos que decir, bueno, se empieza a mirar a los gurises como objetos, ¿no? ¿Dónde hay cupo? ¿Hay demasiados ingresos? Sí, claro, está desbordado el sistema, lo dice el informe de la Institución de Derechos Humanos. ¿Tá? La institución dice concreto, hay un centro que tiene capacidad para 23 y tiene un padrón de 80, por ejemplo. No quiere decir que los 23 estén viviendo en el centro, pero sí que deberían estar siendo protegidos por ese equipo. Imposible. Entonces, esta situación de sobredemanda de atención, lo que termina generando... ¿Atención de qué tipo, perdón? De vulneración de derechos. O sea, estamos hablando siempre la atención va a ser dispuesta por el Poder Judicial por una situación de que son víctimas de violencia, por ejemplo, que son víctimas de... Lamentablemente también hay familias enteras, linajes, ¿verdad?, de donde se reiteran las situaciones de desprotección, donde no se trabajó en la prevención, donde no hay un abordaje en territorio, porque también se retiraron todos los proyectos del territorio. Entonces después, cuando llegan las situaciones, viene directamente para ingresar al sistema de protección. O sea, lo que vos venís diciendo es, así como hay centros que, en este caso que vos mencionabas, bueno, de 23 estaban atendiendo 80, o sea, desborda la capacidad de atención de ese centro, hay otros centros que están atendiendo menos. Que están atendiendo menos y que además se les está pagando como si estuvieran atendiendo más. Exacto. Entonces, hay centros como este que se le estaba pagando más, que era un centro especializado y que inclusive era un centro transitorio, un centro piloto que se había creado específicamente para la atención de aquellas situaciones de salud mental. ¿Se acuerdan que lo hablamos también en reiteradas oportunidades, que se mantenían internadas en las clínicas psiquiátricas aún contando con el alta médica? ¿Por qué? Porque no había cupo, ¿no?, en el centro para, al momento de egresar de esta clínica, tenía que pasar a vivir en el hogar, y en el hogar estaba lleno. ¿Qué pasa? Cuando el sistema está totalmente desbordado, se generan estos descontroles en lo que son las derivaciones, en lo que son las necesidades de brindar atención acorde a la realidad de cada sujeto de derecho. Cuando digo que se los mira como objetos, pongo un ejemplo concreto, un recién nacido de Montevideo que tenía que ingresar al sistema de protección,
¿A dónde se lo derivó? ¿Dónde se consiguió cupo? En Artigas. Esto es un disparate, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una institucionalización, pero pura y dura, concreto, institucionalización. No estoy hablando ahí que si un bebé, ¿no?, se lo separa en ese momento que nació de su madre, hay que generar todo un proceso para restituir rápidamente el derecho a vivir en familia, trabajar con esa familia, que hay todo un proceso, un tiempo, porque no es todo un día para el otro. Te corto un segundo, cuando nace un niño y se lo separa por las razones que sea de su madre, el mecanismo, el proceso en general, lo que indica es que se trata de revincular inmediatamente a ese niño con otras partes de su familia, no que directamente se lo saca a la mamá y se lo lleva a internar. ¿Estoy equivocada? No. O sea, el primer paso es... Hay un proceso, exacto, claro. El problema es que para eso tenés que tener equipos que estén trabajando y ahí no hay la cantidad de equipos suficientes trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos hablando de recién nacidos, muchos quedan mucho tiempo en el Pereira Rosell. Luego se vinculan, tenemos proyectos de familias amigas acá en Montevideo, claro, donde hacen la mayor cantidad de vinculaciones de recién nacidos. Pero igualmente está desbordado. Podemos hablar del CEVIP, que es el centro de 24 horas, donde atienden a niños desde recién nacido hasta los 7 años de edad. Y es un centro que está totalmente desbordado, tenemos cupos de 70, 90 niños. Natalia, parece como francamente inabordable la situación con todas las falencias que hay que atender. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debería llevar adelante el próximo gobierno, priorizando esta característica de urgencia que tiene el tema, ¿no? Sí, no es inabordable. Inabordable no es porque además el Uruguay no puede decir que no puede proteger a sus... Sí, no, es lamentable, es dramático. Exacto, porque estamos hablando de que a nivel de institucionalizados son 8.000, ¿no? Un poco, son más de 8.000 niñas y niños adolescentes que están institucionalizados. Lo que hay que hacer, cuando digo el parate, ¿no?, se tiene que traer a la academia, a UNICEF, y trabajar junto con los equipos de INAU. Lo primero es comenzar la atención acorde a los modelos que están establecidos. Si se dice que para atender a X cantidad de gurises tenés que tener este equipo, bueno, hay que proceder a contratar a ese equipo, ¿no? Y hay que proceder a que los recursos humanos que estén en la primera línea de atención, no solamente que estén capacitados, sino que también tengan salarios acordes para poder brindar la calidad de atención que se requiere. Entonces hay que proceder a dar cumplimientos a todos estos modelos de atención que se desarrollaron fuertemente en la última década y que con mi equipo, no solamente, mi rol no fue solo de contralor, ¿no?, sino que aportamos hacia la protección de las infancias y adolescencias trabajando en el territorio, con la academia, con UNICEF y con programática y con territorial como corresponde. Entonces, modelos hoy hay, y en mi trabajo de transición que voy a entregar ahora, ya estoy cerrando esta gestión, estoy desde el 2020 en este rol que asumí con toda la responsabilidad que implica, y bueno, y aquí estoy entregando todos los documentos. Las prioridades son sistema de protección, hay que atender las violencias, hay que atender la desprotección que hay que atender la explotación sexual, recursos humanos, sí o sí, pero continuar con una estructura de recursos humanos realmente sólida. Hay que también generar cuidado al cuidador, pero hay que dar herramientas, que acá también lo dice la Institución de Derechos Humanos, no la hay. Y hay que reordenar el presupuesto de esta institución. Hoy hay un descontrol financiero, más allá de la inyección presupuestal que se va a requerir, porque hay un déficit para este ejercicio 2025, INAU arranca con el déficit contabilizado de lo que fue el cierre 2024 que pude hacer hasta el momento, que supera los 2.300 millones de déficit de compromisos adquiridos. O sea, ya se arranca sabiendo, el próximo gobierno, el 1 de marzo, ya sabe que para INAU, para cerrar el año 2025, le van a faltar más de 2.300 millones para lo que asumió. Más lo que va a haber que reforzar para poder reordenar este primer año. Y después vamos a tener que hacer funcionar esta institución. Pero con la interinstitucionalidad, ¿no? Tengo algunas dudas que surgen de los informes de la Institución de Derechos Humanos y de lo que hablamos la última vez que estuviste acá, después de aquel informe que hizo Carolina de Elisa para el diario El Observador, donde se detallaban algunas situaciones de explotación sexual, de violencia. ¿Qué pasa con la responsabilidad
se supone que el INAU tiene que cuidar a los niños desprotegidos, a los niños vulnerables de distintas formas. Claramente, si lees los informes de la Institución de Derechos Humanos, te das cuenta que esos niños niños y adolescentes no están siendo cuidados, y es más, están siendo casi que regalados a todas estas situaciones que incluso ahora se agrega el tráfico de sustancias. ¿Cuál es la responsabilidad, pero hablo de responsabilidad penal, de las personas responsables de cuidar a estos chiquilines? ¿No existe? Primero, no se agrega ahora lo del microtráfico. Ya estaba instalado en muchísimos informes, inclusive yo lo he planteado como una problemática instalada. Explotación sexual y microtráfico son las situaciones a las que están expuestas los adolescentes más vulnerables que están en el instituto. Eso está evidenciado como una problemática instalada. Cuando hablamos de responsabilidades, sí, acá se están vulnerando los derechos, o sea, el Estado está violando los derechos humanos. Bueno, pero la responsabilidad formal recae sobre el Estado en sí mismo. Eso lo tendría que estar definiendo con toda la evidencia que estamos poniendo sobre la mesa, con la evidencia que está poniendo la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución está diciendo específicamente quiénes son los responsables. Acá hay responsabilidades, permíteme esto. Acá hay responsabilidades políticas institucionales en primera instancia. Porque si quienes están llevando adelante la dirección de esta institución están con toda esta problemática sobre la mesa, solamente toman conocimiento y se archiva, esa es la principal responsabilidad. ¿Qué quiere decir se toma conocimiento y se archiva? Y de todo lo que hemos estado hablando, el directorio ha tomado conocimiento, el oficialismo ha tomado conocimiento en la interpelación. Pero se toma conocimiento de situaciones de explotación sexual que se da con chiquilines que están al amparo del INAU y se archivan, no sé. ¿Quién los atendió? ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Dónde está la atención? ¿Quién los está atendiendo? Vinculado a la atención. Pero hablemos de la realidad, pongámosle cara a las cosas, ¿no? Esto no es político partidario. Y acá se trata de esto, de entenderlo de las responsabilidades, mirando la situación de las gurisas y de los gurises. El nivel de desprotección es muy grande. Fiscalía está al tanto de esto, la Institución Nacional de Derechos Humanos está al tanto de esto, desde el Contralor en el Parlamento están al tanto de esto, a mi fuerza política la fui poniendo siempre informando cada una de estas situaciones. El oficialismo no reconoció la emergencia de las infancias y adolescencias en la interpelación, está escrito en las versiones taquigráficas. Entonces, ¿hay un problema? Sí. Lo primero que hay que hacer, Ana, como me preguntaba, hay que reconocer la emergencia. Sí. Si reconocemos la emergencia y decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que contratar esta cantidad de equipos, hay que proceder a hacer esto y esto sale tanto dinero. No es tan difícil cuando tenés los técnicos, pero se requiere una voluntad política que lamentablemente no hubo. Dos preguntas concretas porque tenemos que cerrar. ¿El episodio de los pagos indebidos puede tener una deriva judicial? Sí, por supuesto. ¿La va a tener? Sí. Yo presenté el expediente, el directorio avaló. El objetivo acá es detectar cuáles son las debilidades del proceso interno de Contralor de INAU, ¿no? Claro, pero eso respecto a la gestión. Me refiero a que se pagó dinero que no se debía pagar, alguien también lo recibió y sabía que no lo tenía que recibir. Una investigación de esta índole tiene dos puntas. Una parte, la investigación administrativa interna, para comprobar eso, y una vez que se comprueba que se generó un pago indebido, como ya se comprobó en una parte, se procede a través de jurídica a todo lo relacionado con la investigación penal, porque un pago indebido que se traduce en un cobro indebido de dinero del Estado implica que alguien se haga responsable, ¿no?, de ese dinero donde está. ¿Se dice en el INAU en el próximo periodo? No sabemos nada. Pero estaría dispuesta. Yo estoy dispuesta a continuar los proyectos en pro de generar acceso a derechos, es lo que vengo trabajando. Bien. Natalia Ergencio, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos...